Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a seguir con el tema de miembros de instancia y miembros de clase. Primero tenemos que recapitular, recordemos que es un miembro, es cualquier propiedad o método contenido dentro de la clase. ¿Qué es lo que puede tener un miembro? Pues un modificador de acceso, si es public, private, protected, un nombre único, inequívoco dentro de la clase y por último, esto es lo que vamos a ver en esta sesión, forma en la cual podemos acceder a ese miembro. Hasta ahorita hemos visto que por medio de instancia, o es decir, cuando creamos un objeto con el operador new, podemos acceder a ese recurso y ahora es la otra forma. ¿Cómo acceder por medio de una clase? O también se le llama de forma estática. Ahora bien, ¿qué es un miembro de instancia? Cada vez que nosotros creamos un objeto, llamamos al operador, llamamos a su constructor. ¿Qué es lo que hace? Directamente se reserva zona de memoria para almacenar esa copia completa de todo el objeto, de toda nuestra clase. De tal forma que solo con la instancia variable que recibe el objeto, podemos acceder a todos los elementos. Es por eso que les comentaba que siempre tenemos que verlo como una especie de apuntadores. Esa variable va a ser el apuntador a esa zona de memoria para poder acceder tanto a sus miembros, a sus propiedades o a sus métodos. Ahora bien, ¿qué es un miembro de clase o un miembro estático? Este miembro, ya sea propiedad o método, puede ser accedido sin necesidad de crear un objeto, con lo que conlleva como consecuencia que sea una zona de memoria común. Esto está súper padre porque podemos nosotros, en base a ese pequeño trick, poder hacer una memoria compartida, en la cual se puede acceder por la clase directamente. ¿Qué consideraciones obviamente tenemos que tener? Es que cuando nosotros aplicamos el operador new, imaginemos que tenemos una clase persona, creamos una zona de memoria para la persona uno y otra zona de memoria para la persona 2. Lo que yo altere en la persona uno no va a poderlo ver la persona 2 y viceversa. Si yo altero información de la persona uno, no lo va a poder ver la persona 2. ¿Vale? Y otra consideración en el caso de esta zona de memoria compartida es que si yo modifico ese dato, también lo voy a poder ver en otro lugar de mi código. Y otro punto, pues obviamente como solamente tenemos una zona de memoria compartida, pues obviamente consumimos mucho menos memoria y no requerimos reservar memoria aplicando el operador new. Ahora bien, ¿cómo se comporta esto en base a código y en base a nuestro procesador y la RAM? Imaginemos que tenemos la clase persona y aplicamos el operador new. Cuando nosotros hacemos el miembro de instancia, tenemos nuestra tabla de símbolos, que es persona uno, apunta a una zona de memoria y este es nuestro objeto en el montículo, ¿vale? Estas son las zonas de memoria reservadas. Y ahí podemos mandar a llamar a la propiedad name, por ejemplo, inyectarle Luis y eso no lo va a ver la segunda. Cuando nosotros aplicamos el operador new por segunda ocasión, reservamos otra zona de memoria tanto en la tabla de símbolos como en el montículo y entonces así podemos acceder a la información. Si yo altero la información en persona 2, no lo tiene por qué ver persona uno y viceversa, ¿vale? En el caso de miembros de clase, ¿qué es lo que sucede? Si yo accedo directamente al miembro de clase name, por ejemplo, de la clase persona, si yo modifico con Roberto, estoy accediendo a esta zona de memoria. Si otra vez aplico persona.lastName, modifico la zona de memoria de lastName. Si vuelvo a acceder a persona lastName, ahora voy a modificar exactamente la misma zona de memoria. Y si yo mando a llamar a método 1 dos veces, estoy mandando a llamar al método de esa misma zona de memoria, ¿vale? Aquí anteriormente nosotros veíamos que era todo esto la RAM, tanto la tabla de símbolos como en el montículo. Solamente en el montículo es en donde se guarda la zona de memoria de la clase y en nuestro código es en donde nosotros vamos a tener los apuntadores a esa zona de memoria. ¿Cómo se representa esto en UML? Pues básicamente le ponemos un subrayado, ¿vale? Para este ejemplo tenemos la clase person, tenemos un atributo, un miembro de instancia llamado name, el constructor
un set name también, y esos también son miembros de instancia. Y los miembros de clase en este ejemplo es last name, este es una zona de memoria compartida, y set last name también es un método de clase, ¿vale? Un miembro de clase. Y vamos a hacer este ejercicio propuesto. Imaginemos que tenemos una base de datos. En esa base de datos, cada vez que nosotros hacemos una petición a nuestro sistema, nosotros necesitamos garantizar que solamente tenemos una conexión. Si nosotros tuviéramos el operador new, imaginemos que accedo a cierta zona de memoria, aplico el operador new y en otra zona de memoria vuelvo a aplicar el operador new, pero ¿eso en qué afecta? Que el primer objeto se conecta a la base de datos, el segundo objeto se conecta a la base de datos y a nivel base de datos pareciera que se conectan dos personas al mismo tiempo en la base de datos. Entonces nosotros tenemos que garantizar el que solamente tenemos una sola conexión, ¿vale? Para eso vamos a aplicar un patrón, un pequeño patrón, el primero, de hecho, que se llama singleton, en el cual nosotros necesitamos tener una zona de memoria compartida. En esa zona de memoria compartida vamos a tener, por ejemplo, la instancia, exactamente igual que nuestra clase. Tenemos estos miembros privados, que es el host, el username y el password. Y algo muy importante es que nuestro constructor lo vamos a poner de tipo privado. Recuerden qué es lo que pasa con privado, pues básicamente no vamos a poder acceder afuera de esa clase. Entonces adentro nosotros podemos aplicar el operador new sin ningún problema. Entonces para eso lo ponemos el constructor privado. Y por último vamos a crear un método de clases. Ya tenemos el connect, el close y el execute de SQL. Pero este es el importante. Nosotros vamos a tener un método de clase en el cual por dentro vamos a analizar, oye, ya tengo la instancia creada de la base de datos. Si no la tengo, la creo porque a este nivel yo puedo acceder al constructor. Creo con el operador new mi objeto y lo guardo en instancia y lo regreso para que si me lo vuelven a pedir, oye, puedes volverme a dar la instancia de la base de datos, como yo ya la tengo creada, solamente la regreso. Y de esa manera garantizo que solamente una sola vez vamos a aplicar el operador new. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver en los ejercicios tanto de Java, PHP y Python. Y eso sería todo de este lado. Ahora vámonos al lado del código. Perfecto, ahora vamos a ver de qué forma podemos hacer este diagrama de clases en el lenguaje de programación de Python, ¿vale? Primero hay que analizar este diagrama. Tenemos nosotros un miembro de clase llamado instance. Ese es del mismo tipo que nuestra clase. Ya después vamos a ver el por qué. Tenemos host, username y password, que es un miembro de instancia, ¿vale? Tenemos después nuestro constructor. Ese constructor es de tipo privado, fíjense. Y tenemos un miembro de clase igual, un método que se llama getInstance y ese nos va a regresar la conexión de la base de datos para no estarla haciendo varias veces. Básicamente, ¿cuál va a ser la lógica de ese ejercicio? Nosotros pedimos el getInstance, automáticamente él por dentro va a tener almacenada la conexión a la base de datos. Si no la tiene desde el inicio, lo crea y no lo regresa. Y cuando volvemos a pedir la instancia de la base de datos, como ya está previamente creada, simple y sencillamente no la vuelve a regresar. Entonces con eso nosotros podemos controlar esa parte. Tenemos un connect, tenemos un close y tenemos un método llamado execute, que ese es el que va a mandar a llamar a los dos primeros y va a ejecutar el query a nivel base de datos, ¿vale? Para poder llegar a este punto debemos de entender primeramente la diferencia entre miembros de instancia y miembros de clase. ¿Cuál es la diferencia a nivel, por ejemplo, memoria? ¿Vale? Y para eso les propongo el primer ejercicio. Para este primer ejercicio lo que vamos a tener es, vamos a generar, ya, vamos a generar una clase person. Esa clase person va a ser puros miembros de instancia. Va a tener un nombre, un apellido paterno y la edad que siempre hemos estado manejando. Voy a crear yo dos objetos, person 1 y person 2 y voy a imprimir la información. Posteriormente voy a modificar la información de person 1 y como nosotros ya estamos acostumbrados, si yo modifico un objeto no tendría por qué afectar al segundo objeto. Entonces ahí voy a imprimir la información. Y de igual forma, si altero la información de person 2, no tendría por qué afectar la de person 1. ¿Vale?
Y para eso tenemos las siguientes partes de código. Que pues para fines un poquito más rápidos lo vamos a pegar. Ahí está perfecto. Y tenemos este código del ejemplo 1. El código del ejemplo 1 pues es simple y llanamente tenemos un name, un last name y un age. Esos son de tipo público, vean, no le estamos poniendo guiones bajos. Tenemos el constructor, ese constructor va a recibir el name, el last name y el age. Y por último vamos a imprimir la información. Simple y sencillamente imprimimos la información del name, last name y age para que veamos las diferencias, ¿vale? Aquí se me pasó un punto y coma. Y hacemos Python 3 main y vean, primeramente en nuestro código creo Roberto Ramírez y de edad de 20, luego edad de 30 años. Posteriormente modifico la información del primero a Guadalupe y vean, no se tuvo por qué alterar el segundo. Y de igual manera, si le modifico la edad del segundo, no tendría por qué afectar la información del otro. ¿Esto qué quiere decir a nivel RAM? Que nosotros cuando aplicamos el operador new, que es esta parte, cuando generamos miembros de instancia, genero un objeto, genero otro objeto y están en dos zonas diferentes de memoria RAM, ¿vale? Por eso no están afectados. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos miembros de clase? Aquí está. Entonces aquí, en este ejemplo, podemos acceder. Fíjense que no estoy aplicando para nada el constructor. No estoy mandando a llamar al operador new como en otros lenguajes. Aquí directamente mando a llamar a la clase, punto y el método. Automáticamente inyecto el método. Y aquí tengo un método que genere que se llama setValues, que va a modificar pues esos valores que tenemos dentro del miembro de la clase. ¿Vale? Vean, y aquí estoy seteando Roberto Ramírez, 20 años. Posteriormente imprimo la información para ver que efectivamente se guardó. Después modifico la información a Elvia Rodríguez y van a ver que esa misma información me la voy a planchar. Posteriormente accedo a la información de name y se va a modificar todo. Y posteriormente a la información de la edad y también se va a modificar todo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que estamos en la misma zona de memoria y no importa en dónde acceda, siempre voy a ingresar en esa misma zona de memoria. ¿Cómo sería a nivel de clase? Para el ejemplo 2, vean, y tenemos lo siguiente. Aquí está. Tenemos a person, la clase person. Aquí tenemos un name, un last name y un age. Ojo, aquí en el caso del lenguaje de programación de Python, nosotros no hay ningún problema si nosotros no le ponemos una palabra reservada como en Java static o PHP. También tiene la palabra static. Simple y sencillamente, él sobreentiende que los miembros que estamos teniendo arriba también pueden ser miembros de clase. Entonces ahí no hay ningún problema. Segundo punto, cuando nosotros creamos métodos de clase, esos métodos de clase tienen que tener lo que se le llama un decorador. Estos son decoradores en Python que ya los vamos a empezar a ver. Hay dos tipos de decoradores. Ajá. Si recuerdan en la parte, por ejemplo, de cuando creamos nosotros métodos en el lenguaje de programación Python, recuerden que el primer campo que nosotros mandamos en los parámetros es el self. En el caso de que nosotros queramos alterar o acceder a métodos de la clase o a otros métodos de la clase, imaginemos que setValues quiere alterar, por ejemplo, los datos del name, last name y age, se hace sin ningún problema con el decorador classMethod. ClassMethod lo que va a hacer es que nuestro primer campo, en vez de llamarse self, se va a llamar CLS. Y ya después nosotros metemos los demás campos. Si se dan cuenta, tengo CLS, después tengo name, last name y age, como en el caso del main, de nuestro ejemplo. De aquí. Si se dan cuenta, el setValues tiene esa parte. Entonces, de esa manera, vamos a quitar este y este para que no nos cause conflicto. Entonces, si ustedes verifican, del lado del setValues, nosotros tenemos el CLS y posteriormente todos los demás datos, name, last name y age. Y para poder acceder, igual que de la forma de miembros de instancia, lo hacemos en vez de self, le ponemos CLS, punto.
name, cls.lastname, cls.age y con eso accedemos a los datos de clase. Algo a tomar en cuenta muy importante es que si yo hago métodos de clase, por ejemplo, solamente esos métodos de clase van a poder acceder a otros métodos de clase y a otras propiedades de clase. No vamos a poder acceder a miembros de instancia porque recuerden que están en zonas de memoria diferentes, ¿vale? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces aquí sin ningún problema yo podría mandar a llamar a este método. Ahora bien, hay otro decorador que se llama static method. Static method lo vamos a utilizar, sirve para lo mismo, para indicar que es un método de clase. La diferencia es de que aquí estamos indicando que no vamos a necesitar nada de afuera. Es decir, no le vamos a mandar CLS. Si se fijan, aquí yo no estoy mandando CLS. Y para este ejemplo me veo yo obligado a acceder por medio de clase. Si yo estoy dentro de la clase voy a acceder con CLS. Si estoy fuera de la clase o inclusive también adentro, lo hago con el nombre de la clase, punto y la propiedad o punto y el método. Entonces aquí, para poder ejemplificar, si yo utilizo static method, yo estoy obligado a escribir person.name para poder acceder a este campo, person.lastname para poder acceder a este campo y por último person age para poder acceder a este campo, ¿vale? Y ahora pues veamos cómo funciona corriéndolo. Python 3, main, static, y vean, efectivamente, primero yo seteo los valores, estoy en la misma zona de memoria, seteo los valores y me da Roberto Ramírez y 20 años. Después los modifico, imprimo la información y vean, la está alterando porque estoy apuntando a la misma zona de memoria. Y después modifico el nombre y modifico la edad y vean, y también de nueva cuenta, también los está modificando. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos en una zona de memoria reservada. ¿Vale? ¿Eso para qué nos serviría? A lo mejor para que distintas clases se puedan comunicar con datos entre sí, tengan un lugar común, un bucket común, o pueda utilizarse, por ejemplo, para lo que vamos a mostrar a continuación, que es la parte de que es la parte de singleton, el patrón singleton, ¿vale? Ahora bien, ya que entendimos la diferencia de miembros de clase y miembros de instancia, ahora sí vamos a ver nuestra clase. Tenemos que nosotros crear un instance, este miembro es de clase, este método también es de clase, acuérdense que cuando están subrayados son de clase, y todos estos son miembros de instancia, entonces aquí están en dos zonas diferentes de memoria. La diferencia radica en el que el constructor es privado. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues muy sencillo. Aquí tenemos un connection, tenemos la parte del database connection y vamos a tener pues el instance lo hacemos de forma privada. Aquí a nivel visual no hay una diferencia, acuérdense. Y aquí acuérdense que yo les había comentado en sesiones pasadas que si estamos haciendo referencia a la clase tenemos que ponerlo con un string. Entonces aquí estoy diciendo que instance es de tipo database connection y ahorita no tenemos información. Tenemos el host, el username y el password. Acuérdense que del lado de Python nosotros no podemos hacer privado el int porque la palabra, el nombre mágico del constructor es guión bajo init. No podemos poner dos veces guión bajo. Entonces ahí pues es un trick que no tiene Python. Entonces aquí pues estamos simulando que lo estamos haciendo privado. Sin embargo, si se puede acceder. Tenemos el host, el username y el password. Y ahora sí, pues sin ningún problema, yo hago un class method. ¿Por qué? Porque necesito acceder a los miembros de clase, como el ejemplo anterior. Y por eso le inyecto el CLS. Tengo ahí el método del CLS. Vean, y no está recibiendo ninguna información. Entonces es por eso que solamente le inyecto el CLS. ¿Y qué es lo que hago? Simple y sencillamente la lógica es la siguiente. Oye, si el instance, el miembro de clase del instance, el instance es nulo, entonces genero el objeto database connection con datos ya predefinidos y lo regreso para que si me lo vuelven a pedir en un segundo tiempo, yo lo evalúo si tengo información porque ya tengo carnita, ya tengo el objeto guardado y simple y sencillamente lo regreso. Y de esa manera nosotros garantizamos que solamente vamos a tener una sola conexión para este ejemplo.
Y ya aquí tenemos todos estos métodos, son métodos de instancias, por eso que no necesitamos ponerle ese decorador. Y sin ningún problema seguimos con el connect, que es el self, solamente imprimimos la conexión, el username y el password. Tenemos el execute para imprimir el SQL y vean, vamos a imprimir el connect, el close y la ejecución. Y por último, el método close. ¿Y cómo lo vamos a mandar a llamar? Muy sencillamente, lo vamos a hacer de esta forma. Cuando nosotros quieramos agarrar un método o podamos acceder a un miembro de clase, lo hacemos con el nombre de la clase. Entonces, de esta forma, hacemos database connection, punto, método getInstance directo. No necesitamos hacer el operador new, ¿vale? Y al momento que yo hago esto, se genera el objeto, me lo regresa y con eso hago el execute de la base de datos. Después, cuando vuelvo a pedir en otro momento otra vez el instance, nuevamente, como se da cuenta que ya lo tiene creado, simple y sencillamente me lo regresa y ya no lo vuelve a generar. Y aquí está. ¿Eso para qué nos sirve? En este ejemplo nos sirve para la conexión de la base de datos. Imaginemos que tenemos un buen de queries a los cuales accedemos a la base de datos por medio de un servicio REST y no necesitamos hacer tantas conexiones a la base de datos. Simple y sencillamente necesitamos crear una sola en ese momento. Pues sin ningún problema con el patrón singleton, generamos una sola conexión, hacemos 20-30 queries o 20-30 inserts y seguimos con una sola conexión a nivel base de datos. De esa forma no le estamos estresando. Otro ejemplo podría ser conexión a un sistema de colas de mensajes. No generar varias conexiones, simple y sencillamente solamente generar una. Y ese sería el ejemplo. Ahora bien, cuando lo vayamos a correr, vamos a tener Python 3, vamos a tener main singleton y vean lo que ocurre. Sin ningún problema, el primer momento genera el objeto, ahí sí lo genera, lo reserva en esa zona de memoria y posteriormente cuando volvemos a pedir la información, ahora sí regresa esa misma conexión, vean, y en ese momento se utiliza la misma conexión a nivel base de datos y no tenemos que estar a cada rato creando conexiones y obviamente pues nuestro sistema va a tener mejor performance. Y eso sería todo del lado de este ejemplo. Les sugiero que vean la parte de Java, la parte de PHP, cómo nosotros resolvemos este mismo ejercicio. Y recuerden cualquier cosa en la cajita de comentarios y happy coding. Hasta luego.